¿Saben para qué le sirve una constituyente a Daniel Noboa? Te van a decir, bueno, para reconstruir el país. No, señor. Porque como la corte no le da paso y el señorito está empingado, que quiere todo el poder en el país, llaman a constituyente, en la constituyente van a querer captar, como tienen un Consejo Nacional Electoral, la mayoría, y van a hacer una constituyente de plenos poderes presidencialista, donde solamente él toma las decisiones y se acabó el lío. Vea, me la corto la izquierda si eso no pasa. Hágame el favor que eso va a pasar. Y hoy veía yo a la asambleísta Yairén Noriega, a la que aprecio y quiero muchísimo, y la veía en un discurso y ella hacía que el llamado a una constituyente es una cortina de humo para tapar la crisis del país. A más de eso, mi querida Yairén. La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Yairén Noriega, calificó la propuesta de una nueva asamblea constituyente como una estrategia del gobierno para desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el Ecuador. Pero vamos a mirarla a la bonita. Y en ese sentido, el llamado a una asamblea constituyente en este momento, a mí me parece que responde, por un lado, a una cortina de humo, es decir, ponernos a todos a hablar y a discutir respecto de los temas que él quiere poner sobre la mesa, porque hablar de la crisis en el sistema de salud no le conviene, hablar de los niveles de inseguridad no le conviene, y hablar ahora mismo de la eliminación del subsidio al diésel tampoco le conviene. Entonces es importante que, digamos, en ese estrategia política comunicacional, insertar un tema para ordenar o reordenar más bien la discusión en la que ha venido perdiendo puntos. Pero por otro lado, a mí también me parece que ese llamado a una asamblea constituyente obliga al gobierno a ponerse nuevamente en modo campaña, y ya vimos lo que implica para los ecuatorianos y sobre todo para las arcas fiscales, qué significa ese modo campaña. Lo vemos ahora mismo, ¿no es cierto? El día de ayer todos los ministros publicaban en sus redes sociales y decían que ya se habían acreditado 1.100 millones a los distintos, digamos, transportistas que se habían inscrito en este programa para el pago de compensaciones por la eliminación de subsidios. Entonces yo me pregunto, plata si había. Cuando reclamaban los enfermos afuera de las clínicas de diálisis por falta de pago a las clínicas y que no se podían atender, entonces decían que no hay plata. Según la legisladora, esta iniciativa responde a una cortina de humo, diseñada para que la ciudadanía y los actores políticos discutan sobre temas que les conviene al oficialismo. Mientras ignoran las crisis urgentes que afectan directamente a la población, Noriega, quien también es integrante de la Comisión de Seguridad, señaló que al gobierno no le conviene que el debate público se centre en la alarmante crisis del sistema de salud, los crecientes niveles de inseguridad que aterrorizan a los ecuatorianos y a los extranjeros, ni en la reciente polémica eliminación del subsidio al diésel. Estos son, a su juicio, los temas fundamentales que el Poder Ejecutivo busca evadir, demostrando una aparente indiferencia ante una situación crítica que empeora y se expande por todo el territorio nacional. La asambleísta criticó que esta maniobra política obliga al gobierno a entrar nuevamente en un modo de campaña, una dinámica que, según recordó, tiene un alto costo para las finanzas públicas. Noriega cuestionó la falta de recursos para atender necesidades esenciales, contrastándola con la sorpresiva aparición de fondos para otros fines. ¿Plata si había?, se preguntó, irónicamente, al mencionar que mientras se negaban pagos a clínicas de diálisis, afectando a pacientes renales, ahora se acreditan 1.100 millones para compensaciones a transportistas, evidenciando un manejo selectivo y político de los recursos del Estado. En este sentido, la legisladora enfatizó que el gobierno parece hacerse el sordo y ciego ante la realidad. La estrategia, según Noriega, no solo consiste en cambiar la agenda mediática, sino en utilizar el erario público para sostener una narrativa favorable.
la aparición de ministros en redes sociales anunciando millonarias acreditaciones justo en medio de esta discusión confirma para la asambleísta que la prioridad no es resolver las verdaderas emergencias, sino construir una imagen de eficiencia que no se corresponde con la experiencia diaria de los ciudadanos. Y en ese sentido, el llamado a una asamblea constituyente en este momento, a mí me parece que responde, por un lado, a una cortina de humo, es decir, ponernos a todos a hablar y a discutir respecto de los temas que él quiere poner sobre la mesa, porque hablar de la crisis en el sistema de salud no le conviene, hablar de los niveles de inseguridad no le conviene, y hablar ahora mismo de la eliminación del subsidio al diésel tampoco le conviene. Entonces es importante que, digamos, en esa estrategia política comunicacional, insertar un tema para ordenar o reordenar más bien la discusión en la que ha venido perdiendo puntos. Pero por otro lado, a mí también me parece que ese llamado a una asamblea constituyente obliga al gobierno a ponerse nuevamente en modo campaña, y ya vimos lo que implica para los ecuatorianos y sobre todo para las arcas fiscales, qué significa ese modo campaña. Lo vemos ahora mismo, ¿no es cierto? El día de ayer todos los ministros publicaban en sus redes sociales y decían que ya se habían acreditado 1.100 millones a los distintos, digamos, transportistas que se habían inscrito en este programa para el pago de compensaciones por la eliminación de subsidios. Entonces yo me pregunto, plata sí había. Cuando reclamaban los enfermos afuera de las clínicas de diálisis por falta de pago a las clínicas y que no se podían atender, entonces decían que no hay plata. En conclusión, Cheiren Noriega denuncia que la propuesta de una constituyente es una táctica deliberada del gobierno para ocultar su incapacidad de gestionar las crisis de seguridad, salud y economía. Al crear una distracción de gran magnitud, el oficialismo no solo evita rendir cuentas sobre los problemas que más preocupan a los ecuatorianos, sino que además utiliza los recursos fiscales en una permanente campaña política, dejando en evidencia un profundo desinterés por las necesidades más apremiantes de la nación. Que Dios bendiga al Ecuador, porque todavía vienen cosas peores. Se está hablando ya, aunque dijo la ministra que siempre miente, que no, que el gas no se va a quitarle subsidio. Y ya por ahí, voces de las voces del más allá han dicho que sí viene para acá esa eliminación de subsidio del gas. Hemos perdido la cordura, hemos perdido la facultad los ecuatorianos a la protesta porque nos meten miedo. Estos nos están metiendo miedo. Ojalá tengamos más asambleístas como Cheiren coherentes para sacar adelante este país. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y